Comienza nuestro panel Voces del Poder, el de cada mañana, para ir analizando los temas de contingencia en materia política. Nos acompañan hoy Rodrigo Arellano, el vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás? Muy bien, Santiago, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Y Daniel Grimaldi está con nosotros, director ejecutivo de Chile 21. ¿Qué tal, Daniel? Todo bien, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Semana corta, semana navideña. Semana navideña, sí. ¿Cambiará el ánimo un poquitito? ¿Hicieron sus compras ya con la luz? No, todavía no. La haré mañana temprano. No, tengo algunas cosas anticipadas. Yo tampoco, estamos en la misma. Entré a un mall y salí con esto. ¿Ah, sí? Voy a Lleno. preferir, como siempre, los mercaditos de las plazas. Sí, funciona bien eso, funciona bien. Oye, gracias por estar con nosotros esta mañana para ir analizando algunos de los temas. Bueno, en la fiesta de fin de año cambia un poquitito el tono, diría yo, el estado de ánimo, como que el foco de atención se pone en las fiestas, en la familia, en fin, pero la agenda política igual está bien intensa, sobre todo por la actividad del presidente electo, y me gustaría partir por ahí, porque conocemos la agenda de hoy día, tiene reunión con la Contralora, con el Fiscal Nacional, con Michelle Bachelet, que es una de las reuniones más esperadas quizás para el día de hoy, y luego un viaje a Ecuador. ¿Cómo ven ustedes esta primera semana de José Antonio Kast, después de su triunfo? ¿Cómo se va proyectando en base a esta agenda fundamentalmente? Daniel. Yo creo que ha dado pasos interesantes en cuanto a una cierta moderación de convocar a amplios sectores. Siempre es bueno cuando uno asume un cargo nuevo, me parece yo, conversar con los que antes llevaron el buque para tomar sus experiencias, sus puntos críticos, desde el presidente de la República hacia todas las autoridades que puedan. Siempre es bueno rodearse de consejos, experiencias de los demás. Me preocupa la visita a Argentina en el marco que se da y pienso que tendió a pisar un poco el palito de la libertad avanza, en ese estilo que ¿Eso es lo que te preocupa? O sea, me preocupa qué tanto vaya a caer en esta deriva, porque hay ciertas extremas derechas, como la de Milei, que son histriónicos, que van a eso y lo pueden empujar. Ya hay en su sector gente que adora a Milei, que le gusta eso. Entonces, entiendo yo que su posición post-campaña es mucho más moderado para convocar a otros sectores, entonces sacarse la foto con la motosierra, no sé en qué le puede aportar. El hecho de haber ido a Argentina también a preguntarse si es que el ministro chileno-argentino quería ser parte de su gobierno, el ministro Daza, ministro de Economía, tampoco se ve muy bien. Creo que ahí, no sé, lo encontré un punto raro eso. Hubiese preferido ir a Bolivia, por ejemplo, que hay un cambio también histórico muy importante. Con Rodrigo Paz. Con Rodrigo Paz, por supuesto. Ahí hay un cambio en la política boliviana. Sale la izquierda tradicional del MAS y entra un nuevo gobierno. Creo que ahí había una oportunidad que la perdieron. No sé por qué, a lo mejor no tienen los contactos suficientes, pero hubiese preferido eso. Bueno, pero cada gobierno toma sus decisiones en esa materia. Me parece muy bien que hable con la presidenta Bachelet y creo que ahí se va a notar si es que tiene una visión de Estado o cortoplacista. Todo ha indicado que va hacia esa visión de Estado, lo encuentro muy positiva. Vamos a profundizar al tiro en ese tema. Rodrigo, la primera semana del presidente electo. La palabra intensidad creo que es lo que mejor refleja la primera semana del presidente electo, que parece que ya van varias semanas. O sea, yo ya estoy agotado de esa agenda, más allá de lo que plantea Daniel, de las diferencias, si le gustó o no el viaje a Argentina. A mí me parece positivo. Creo que cualquier contacto, sobre todo con un país tan relevante para Chile, país fronterizo, país que hay mucha inversión también involucrada. De hecho, fue con empresarios justamente para ampliarlo o mejorar también la vinculación económica del país, con el objetivo también de tratar de conseguir que José Luis Daza pueda ser parte de su futuro gabinete. Sí. Yo creo que eso también es parte del objetivo. Debería estar amarrado ya eso, ¿no? Debería estar amarrado, yo creo, ¿no? Porque sería raro después que dijera que no. Yo he escuchado ambas versiones, que está amarrado, que no está amarrado, que está pendiente. Pero sin duda es un nombre muy interesante, tanto así que el presidente Milei lo llevó justamente para un área que era muy fundamental para él y que ha avanzado de manera positiva. Entonces, tener una figura como José Luis Daza en un gabinete creo que sumaría al gobierno de José Antonio Kast. Intensidad, creo que lo que dice Daniel es cierto, ha logrado acercarse, bueno, ya tuvo una reunión con el presidente Frey, con el presidente Boric también al día siguiente, ha dado señales importantes, creo yo, también de moderación, de austeridad. Creo que parte de su discurso, esa decisión de habitar la moneda, de vivir en la moneda, y ha sido diferente, ha sido distinto. Creo que también el objetivo de él es eso, plantear una transición diferente, acelerada. Él ha dicho que su gobierno va a ser de emergencia,
y he visto también unas semanas de emergencia. Entonces, yo creo que ha sido una buena semana para el presidente Kast y que ha seguido proyectándose. Hoy efectivamente tiene reunión no solo con Michelle Bachelet, con la Contralora, con el Fiscal Nacional. Con la presidenta del Banco Central y el con Consejo. la presidenta del Banco Central, parte a Ecuador en la noche también, justamente en esta lógica de empezar a construir este corredor humanitario que también lo anunció en la campaña. Sí. Creo que han sido días interesantes para observar la gestión, cómo se proyecta el próximo presidente José Antonio Kast. Oye, a propósito de lo de habitar en la moneda o vivir en la moneda, la encuesta CADEM preguntó sobre este tema. ¿Le parece una buena o una mala idea que el presidente Kast decida vivir ahí en el Palacio? Un 60% dice que es buena idea, un 22% dice que es mala y un 18% no sabe, no responde. Pero parece que tiene el visto bueno, digamos, de la ciudadanía. Pareciera. Tiene el check de la ciudadanía y además es que es muy sensato para el minuto del país, fíjate. ¿Sí? O sea, sí, es un país que le cuesta llegar a fin de mes a la gran mayoría de las personas, está compleja la situación económica, ver que un presidente toma señales de autoridad pueden impactar profundamente o no, yo creo que está en la lógica. Lo mismo que ha anunciado también con los ministerios, que va a transformar a distintos ministerios en triministerios, que finalmente quizás no impactan en el erario fiscal, porque finalmente sabemos que para cambiar un ministerio se requiere una ley. Claro. Pero la Los señal ahorros no que son están, tantos, sí. exacto, pero Pero una son señal. al final los sueldos de los ministros, pero porque además sí que los subsecretarios y los equipos completos. Pero la señal, fíjate, yo creo que es positiva. Veo un presidente preocupado de esos detalles, creo que la ciudadanía son señales que recoge positivamente. Oye, Daniel, y esta agenda internacional que está desplegando José Antonio Kast, la visita a Ecuador, por ejemplo, ya tiene comprometido un viaje también a Perú para reunirse con el presidente José Gerí y probablemente también haga un viaje a Estados Unidos a comienzos de 2026. ¿Cómo ves tú esas señales que se están dando en la agenda internacional? Me parece bien, como te digo, que aborde esa agenda con premura. Ahora, es muy importante en esta agenda no caer en esas dinámicas como la de Milei. Está bien, sí, Argentina siempre va a ser un país muy cercano, uno de los países más relevantes para nosotros, compartimos una frontera amplia, tenemos una historia, o sea, no porque quien gobierne de un lado al otro se van a deshacer las relaciones. Por supuesto que es positivo. Ahora, ojo con eso porque marca un sello. O sea, la cuestión de la máquina, ¿cómo se llama? La motosierra. La motosierra. Bueno, aquí se criticó tanto a las retroexcavadoras, entonces son cosas que no aportan, digamos. Creo que ahí, como que cayó en ese juego, no vaya a ser cosa que caiga en el juego de Trump. Ojo que Milei, que es uno de los aliados más importantes, va allá y le sale muchas veces el tiro por la culata. Entonces, ojo ahí, muchas cosas. Tienen que manejarlo muy bien porque estos personajes tienen ellos un escenario donde tú vas y juegas dentro del escenario de ellos. Tú no les vas a modificar a ellos su set. Entonces, tú eres una pieza del set que arman ellos. Ojo con eso. Me parece muy positivo la visita a Perú. Tenemos problemas en nuestras fronteras importantes. Bolivia. Es crucial. Crucial esa... ¿Crucial en qué tema? ¿En el tema migratorio solamente o en otro? No, o sea, partiendo por ese, pero recomponer las relaciones con Bolivia. No tenemos relaciones diplomáticas, sería importante que se estableciera ya un embajador. Entonces, yo hubiera preferido que como primer acto en su política exterior hubiese sido, me comprometo a tener un embajador ahora, acá, y fuera, y eso sería genial, hubiese sido genial, hubiese marcado una diferencia. Entonces, por eso digo, iba a Argentina y no lo otro. Bueno. Claro, el beneficio de la duda, a lo mejor va a ir a Bolivia, tiene una cercanía ideológica, por supuesto, una cercanía ideológica con el nuevo está partiendo presidente. recién. Y sin duda me imagino que lo hará, porque además, como dice Daniel, efectivamente Bolivia es un país que para efectos migratorios, de frontera muy relevante, sobre todo en el plan que él ha establecido, esta frontera protegida. Entonces me imagino que debe estar dentro también de su carpeta, no sé si una visita, una reunión, pero por lo menos vamos a ver quién será conversación. El canciller, claro, ahí hay otra claro, señal también muy hay que... importante. Eso es interesante también, porque él ha anunciado que va a anunciar su gabinete, o parte importante del gabinete, la primera quincena de enero. Hasta Antes el 15 de enero se puso exacto. un autoplazo que es superior a todos. O sea, estuve mirando hoy un artículo que mostraba la configuración de los gabinetes de los anteriores mandatarios y todos habían sido posterior al 20 de enero. O sea, sí, así que va a ser... deja tiempo para el chequeo. Este sentido de urgencia, creo que están se caen chequeando... Se caen todo en febrero. Pero te reivindica este sentido de urgencia. Nosotros aquí hay pega pendiente. Yo anuncié un gobierno de emergencia, por lo tanto tengo que anunciar un gabinete de emergencia y eso los plazos son muy relevantes. Entonces él se ha autoimpuesto un plazo que, sobre todo para preparar el traspaso, la llegada en marzo,
me parece que son señales muy positivas para estar observando. Oye, Rodrigo, Daniel, hablemos también de la decisión que tiene que adoptar respecto a Michelle Bachelet y su candidatura a la ONU. Ya lo planteaba Daniel como un asunto bien relevante. ¿Qué es lo que está en juego, Rodrigo, a tu juicio, en esa decisión, en si respalda o no la candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas? Es una decisión muy relevante y al mismo tiempo bastante compleja, porque efectivamente Difícil, es un tema de Estado. Ella no compite como persona natural, sino que representa a un Estado y por tanto sus intereses. Él no ha anunciado qué va a hacer, fue bastante esquivo durante la campaña presidencial, pero tiene la complejidad de que parte de las personas que lo apoyaron no están de acuerdo con esa nominación. Me refiero al Partido Libertario. Y el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, también dijo que no le parecía que fuera la candidata del Estado de Chile, la expresidenta. Entonces, es una decisión que yo creo que él va a tener que meditar pensando en su gobierno, en el Estado de Chile y también en su equipo. Entonces, puede tener un impacto en la configuración de este nuevo escenario. Yo no sé si hoy lo va a anunciar, me imagino que lo va a conversar, pero él ha dicho que esta decisión la va a tomar a partir del 11 de marzo. Me imagino que va a seguir ratificando eso, y la reunión de hoy con Michelle Bachelet, que como dice Daniel es muy importante, va más en la lógica institucional de una exmandataria, como lo hizo con el presidente Frei la semana pasada, y me imagino que también lo hará con el expresidente Ricardo Lagos. Siempre son muy interesantes las relaciones y las conversaciones del presidente electo con los anteriores mandatarios, y Chile tenía una tradición en esa lógica y me parece bien que la siga manteniendo. Daniel. Yo creo que en este punto Kast tiene la oportunidad de marcarse un golazo. Tiene todo a su favor. ¿Por qué? Porque si apoya la candidatura de Michelle Bachelet, muestra, uno, que tiene visión de Estado. Dos, que comprende que la visión de Chile en el exterior es completamente distinta a la política interna. Y que tanto el presidente Boric, con todo lo que uno lo puede criticar acá, afuera tiene una imagen muchísimo mejor de lo que es la dinámica interna. También pasó con Ricardo Lagos, afuera tenía una imagen. El mismo presidente Piñera también tiene un entorno internacional que lo favorecía bastante. Y desconocer la relevancia que tiene Michelle Bachelet en el ámbito internacional sería desconocer un área muy importante, una dimensión muy importante de la imagen de Chile en el exterior. Entonces, creo que uno, marcaría que comprende que esto es de Estado. Dos, que comprende las dinámicas internacionales y que la imagen de Chile supera a la política interna. Y en tercer lugar, le permitiría tener a una oposición que le debe una también. Claro, de alguna manera de ese punto de vista. Entonces, decir, voy a partir en buen pie con ustedes. A la líder más importante de la oposición la voy a apoyar. Por el contrario, eso es un acto. Si no la apoya, es como una. Por supuesto. Entonces, no es un chantaje, sino que cuando tú asumes, te invistes del hábito presidencial, tú dices, tienes que ser magnánimo también. Tienes que estar por sobre los intereses pequeños y decir, esta es la mejor líder, es una líder que fue importante para Chile, presidenta 2 veces y que tiene muy buena imagen internacional, pues le conviene a Chile y además le conviene a su gobierno para partir en buen pie con la oposición. Creo que se anotaría un tremendo golazo. Vamos a ver cómo siguen esas conversaciones también, qué otros gestos haya con los otros poderes a nivel internacional que están en juego, ¿no? Lo que diga Estados Unidos aquí, por supuesto, es muy relevante. Yo tengo una mirada, sí, tiene razón Daniel, yo creo que Michelle Bachelet representa. Vamos, corte. Dejémoslo para la pausa, ¿te parece? Quedas con la palabra, Rodrigo, para cerrar este tema. Estamos con Rodrigo Arellano y Daniel Grimaldi en Voces del Poder. Volvemos de inmediato con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Estamos de vuelta, seguimos en nuestro panel Voces del Poder junto a Rodrigo Arellano y Daniel Grimaldi. Quedaba con la palabra Rodrigo para cerrar este tema respecto a la de tema de Chile. Yo creo que tiene razón Daniel en mucho de lo que plantea, pero ojo, los cheques en blanco en política tampoco a veces son son muy complejos en ese sentido. Y yo creo que José Antonio Kast va a escuchar un poco también la propuesta que tiene Michelle Bachelet, si es que eventualmente se transforma en secretaria general de la Organización de las Naciones Unidas. Él debe apostar no solamente por un chileno, él debe apostar por una persona
que se identifique con los valores, con su postura frente a las relaciones internacionales. Entonces, antes de firmar cheque, por muy exmandataria, por muy querida por todos, por muy gesto para la oposición, que además yo creo que da lo mismo el gesto que le haga la oposición, yo creo que igual va a ser brutal el próximo periodo, pero es interesante, yo creo que antes de eso escuchar también qué piensa ella y qué quiere hacer. Y en torno a eso seguramente brindar el apoyo, insisto, más allá de que sea una exmandataria chilena. Creo que es muy importante saber cómo se plantea ella frente a este organismo. Claro, y qué definiciones hace en ese sentido. Bueno, de todas maneras el tema queda para después del 11 de marzo, eso lo dijo José Antonio Cast. Oye, Rodrigo, Daniel, hablemos de otro tema. En este periodo de análisis de las elecciones, del periodo de autocrítica, enfoquémonos por un rato en lo que ha planteado el Partido Comunista, en particular por el encuentro que sostuvieron este fin de semana donde se analizaba la derrota. Lautaro Carmona, el presidente del partido, ha calificado este resultado como una derrota político y electoral contundente, pero con algunos matices por los resultados que obtuvo en particular el Partido Comunista en las elecciones parlamentarias. Y destacaba el rol de Janet Jara, su desempeño y el volumen de su votación también bien significativo siendo candidata del PC. ¿Cómo ves esas señales que está dando en el análisis, Daniel, el Partido Comunista? Me parece que el análisis que hace Carmona es una autocrítica mínima. Pues, que no lo hiciera sería muy raro. Ahora lo que viene es una autocrítica al rol del Partido Comunista en perjudicar la candidatura de Janet Jara, cosa que sabemos todos. Ahora, esto, por supuesto, no lo van a ventilar, no lo van a hacer público, porque el Partido Comunista tiene sus tradiciones, tiene su estructura, bien hermético, eso se hace dentro. Ahora, mi impresión es que viene una disputa muy fuerte al interior del partido. Me parece que Janet Jara va a intentar hacer una renovación al interior del Partido Comunista, tal vez semejante a lo que hizo el Partido Socialista en los años 80, donde abandonó las tesis marxista-leninistas y el marxismo quedó como una de las corrientes más dentro de la matriz diversa de ideologías que tiene el Partido Socialista para poder interpretar la realidad. Sería una renovación profunda. A mí me da la impresión de que Janet Jara efectivamente está mucho más cercana a la idea de la democracia liberal que el resto del partido, que siempre digo, el reino del Partido Comunista no es el reino de este mundo, es otro. Entonces, pero sí se puede hacer un cambio. El eurocomunismo lo hizo en su momento y el Partido Comunista no se sumó a eso. Hay otros comunismos que adhieren a una democracia más liberal, con esos valores, y creo que el Partido Comunista de Chile, como ha tenido una práctica democrática en toda su historia, la única vez que han tomado la vía armada ha sido para derrocar al dictador, no veo razón por la cual no puedan hacerlo. Ahora, esa es una pelea que tendría que dar Janet Jara al interior. Claro. Y no es seguro que la pueda ganar. Y no sé si tiene tantas fuerzas adentro. O si tiene ganas. También se siente identificada. O si decide que el Partido Comunista va a ser su plataforma política para los próximos años. Bueno, es indudable que en esta etapa vienen efectivamente las reflexiones de los partidos políticos, sobre todo aquellos que no obtuvieron buen resultado, que fueron bastantes, porque al final del día son pocos los que pueden celebrar en ambos sectores. Y el Partido Comunista, lo que dicen es cierto, hizo una autocrítica bastante limitada, bien pequeña en razón del resultado que tuvo, excusándose por el resultado parlamentario de la primera vuelta, y poca autocrítica para el rol efectivamente que tuvo el Partido Comunista y particularmente Lautaro Carmona, Daniel Jadwe, que fue una relación que de alguna otra forma enredó mucho a Janet Jara. Lo que sí yo coincido con el análisis de Lautaro Carmona es que efectivamente Janet Jara logró hacer una campaña que, pese a todos los anticipos que teníamos, fue bastante razonable desde el punto de vista electoral. Obtuvo un 40 y tanto %, con un gobierno que está en un 30%, superó en segunda vuelta su plataforma parlamentaria. Es un liderazgo que hay que observar. Y la pregunta que yo planteaba al comienzo creo que tiene bastante asidero, en el sentido de que ¿dónde nos imaginamos a Janet Jara los próximos 4 años? ¿Más cercana al Partido Comunista, donde ella ha militado históricamente, o más cercana a un bloque que podría ser el Partido Socialista, que su discurso final era mucho más parecido al de Paulina Bodanovich que al de Lautaro Carmona? Entonces, a ella tiene una definición que estuvo ausente ya. ¿Y tú dirías que para que se proyecte como liderazgo del sector Janet Jara, tiene que tomar distancia necesariamente del PC? Ella tendrá que definir. El PC tiene una carga,
un peso histórico. Es como ponerse un techo, Es ¿no? ponerse efectivamente un techo. Si ella quiere proyectar su liderazgo, ella va a aprender lo que quiere hacer para el futuro. Pero sin duda, ser militante del Partido Comunista, si tiene una proyección o una aspiración, es sin duda una de las mochilas. Ella tuvo 2 mochilas durante la campaña. La primera, sin duda, fue ser militante del Partido Comunista. Se lo enrostraron en muchas oportunidades, porque es un partido que ha tenido, más allá de las credenciales que nombraba Daniel, complejidades también con otro tipo de cosas, con crítica de democracias, con su rol con Venezuela, sus vínculos con Cuba, con la dictadura en Nicaragua. O sea, Sí. ha tenido posturas que son bastante opuestas a lo que la gran mayoría de los chilenos piensa. Y en cambio el Partido Socialista abrió, yo creo que los espacios. Fíjate que en el cierre de campaña, cuando ella reconoce el triunfo de ¿cómo se llama?, de José Antonio Kast, Sí. ¿quiénes la secundaban? ¿Quiénes estaban más cercanos a ella, al lado? Que siempre Paulina fue Bodanovich al lado. Paulina Bodanovich y Carolina Toá. Sí. Y atrás estaba Lautaro Carmona, atrás estaba el Partido Comunista. Esos son Frente Amplio señales también en una que segunda hay que línea. observar, efectivamente. Sí. Oye, bueno, ese tema también va a ser bien relevante, la forma en la que se reconfigura esta coalición. Me imagino que será un proceso más largo, pero también viene el análisis respecto al rol que tuvo el gobierno y el Frente Amplio en particular, ¿no? O sea, la mirada crítica sobre cuán comprometido estuvo el Frente Amplio, el rol que tuvo en la campaña, es un asunto que va a ser determinante para lo que viene también, Daniel. Por supuesto, yo creo que las autocríticas, las reflexiones deben hacerse ahora, debemos comenzar, pero es un proceso que tarda un tiempo. Sí. Lo peor que se podría hacer es hacer una reflexión o una autocrítica rápida y en 6 meses tener resuelta una nueva coalición. No, creo que no. Otra cosa distinta es ver cómo se va a constituir una oposición coordinada en el Parlamento. Creo que la discusión más urgente es esa, la organizacional operativa. Cómo se van a organizar las bancadas, cómo se van a distribuir más o menos los equilibrios de poder dentro del progresismo, y sobre ese paraguas de poder concreto en el Parlamento, librar al lado una discusión más profunda que puede tardar, idealmente yo le daría un par de años. Tanto. Por supuesto, por supuesto. Si hay muchas discusiones pendientes desde el 2010, diría yo, y antes. Hay muchas discusiones que no se han dado. Los partidos políticos han renunciado a su reproducción de ideas ideológicas internas. Y los partidos políticos internamente discuten la distribución de los puestos, la política interna, y en cuanto a las tesis de fondo lo externalizan en centros de estudios, en universidades. Ahora es el momento de hacer la amalgama de esas dos cosas. Los que están pensando la política en el largo, el mediano plazo, con la visión histórica, la reflexión filosófica, juntarla, ahora que no hay una urgencia electoral, Claro. juntarlo con la política partidaria, de la política chica, de lo concreto, y hacer una amalgama productiva para enfrentar el nuevo ciclo que viene. Entonces creo que lo peor que se puede hacer es hacer una discusión rápida para salir armado con algo débil. Oye, lo último, porque ya se nos va el tiempo, pero me gustaría escucharlos respecto a esta situación que se ha generado y el conflicto incipiente entre gobierno y oposición por el supuesto amarre de funcionarios públicos, después de la negociación del reajuste del sector público. Brevemente, Rodrigo, una reflexión sobre este tema, luego Daniel. Es bien complejo. Yo creo que fue un error del ministro Grau y del presidente Boric incorporar en la negociación esta disposición, porque además creo que puede estar con problemas de forma legal. O sea, no sé si en la discusión del reajuste de los funcionarios públicos pueda incorporar esta función de dejar de alguna forma condicionado la salida de algunos que están bajo cierto régimen de contrato. A mí no me gusta. Creo que es un amarre que no corresponde, que rompe con una tradición importante de transición correcta entre un gobierno y otro. Yo tengo la sensación de que esto no debiese avanzar, porque finalmente, como te digo yo, más allá incluso de las formas, creo que el fondo de incorporar legalmente esta disposición de amarre no corresponde. Ayer hablaba Guillermo Ramírez, dijo que esto es casi una corrupción institucional. Eso dijo, sí. Eso dijo. Yo tengo la sensación de que están bastante cerca. No sé si llega a ese nivel, pero bastante cerca, y creo que se puede corregir durante los próximos días. Daniel. Yo creo que hay que diferenciar aquellos que son de confianza política, que están ahí porque llegó un equipo político a hacerse cargo de ciertas cosas, y ellos tienen que renunciar el 11 de marzo. Todo aquel que llegó a un puesto. Como Tomás Boanovich lo dijo ayer. Lo dijo, El alcalde lo dijo así. Tiene que ser así. Todos los que alguna vez tuvimos un cargo de eso, 11 de marzo, yo me voy con el equipo del ministro, con el, etcétera. Eso es lo decente.
lo que corresponde, lo honorable, digamos. Ajá. Ahora, hay que distinguir con los funcionarios que están cumpliendo labores en los SLEPs, en los centros de salud, que están ahí, que no tienen que ver con la política, que son funcionarios de nivel técnico, que pasaron muchos una revisión de currículum, que no están ligados al mundo político, al ciclo, y que son el aumento de los 100.000 funcionarios que tanto que tan bullado fue, que este gobierno infló 100.000 funcionarios, pero se nos olvida que del ámbito municipal pasaron al Estado toda esa cantidad de funcionarios, bueno, a esos que cumplen funciones esenciales, sumamente importantes, hay que tener ojo, no los puedes vulnerar porque además te quedas sin un brazo, te cortas un brazo que es muy operativo. Distinto es, como digo, los funcionarios de confianza política, esos 11 de marzo, si usted tiene honor, tiene que tomar sus cosas e irse para la casa. Daniel Grimaldi y Rodrigo Arellano con nosotros esta mañana aquí en Voces del Poder. Gracias por haber venido, Rodrigo. Daniel. Buena semana. Gracias por estar con nosotros. Igualmente. Nos vamos a la pausa, 10 de la mañana con 9 minutos, con una temperatura que en Santiago ya se acerca a los 20 grados, 19,4 la temperatura del momento en la capital. La máxima será de 29 para hoy en un día de cielos despejados. Pausa y ya seguimos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.